y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Tú, la más pobre, porque nada ambicionaste. Tú, perseguida, vas huyendo de Belén. Tú, que un pesebre ofreciste al Rey del cielo, toda tu riqueza fue tenerle solo a Él. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Tú, que en sus manos sin temor te abandonaste. Tú, que aceptaste ser la esclava del Señor. Vas entonando un poema de alegría. Canta, alma mía, porque Dios me engrandeció. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Tú, la más pobre, porque nada ambicionaste. Tú, perseguida, vas huyendo de Belén. Tú, que un pesebre ofreciste al Rey del cielo, toda tu riqueza fue tenerle solo a Él. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Tú, que en sus manos sin temor te abandonaste. Tú, que aceptaste. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Testing. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor conscientemente, reconociendo nuestras propias fragilidades humanas y pidiéndole al Señor que tenga piedad y que tenga misericordia de nosotros. Tú que has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pueden sentarse mis hermanos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque había visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Todavía es tiempo, dice el Señor, arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Mientras estaba escuchando ahora la primera lectura, me estaba viniendo en mente los años de mi juventud, porque de alguna manera, cuando el hombre o desconoce o ignora o simplemente rechaza a Dios, porque sentirse hombre, se siente grande, cree que tiene el control de las cosas y de su mundo y crea un mundo, su mundo propio, un mundo que muchas veces está lleno de muchas falacias, de muchas mentiras, de muchos fallos, pero es lo que uno persigue. Entonces vamos a dar cuenta que a pesar de que se nos habla de Dios y escuchamos de Dios y como el Señor le mandaba a sus profetas al pueblo de Israel, les hablaba, les comunicaba su amor, en las bendiciones que Él tenía, pero no escuchaban. Y yo creo que a muchos de nosotros nos pasó eso en un tiempo dado. Y aún siguiendo los caminos de Dios, con conocimiento de Dios, siempre hay algo que nosotros queremos tener un control y hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Y entonces como que en ese momento Dios no es tan importante, sino lo que yo quiero, porque es lo que tengo metido en la cabeza. Y la consecuencia es que muchas veces nos estrellamos, como decimos, ¿no? Llega un momento que cometemos faltas, a veces hacemos cosas indebidas y al final nos damos cuenta de que hemos recorrido un camino que ha sido equivocado, con fracasos y que eventualmente quizás nos va preparando para cuando tenemos un encuentro con este Dios que sale a nuestro encuentro y nos habla, entonces estar dispuesto a escucharlo, pues espera, porque decimos, definitivamente solo no puedo. Si yo quiero enderezar los caminos, si yo quiero que las cosas salgan bien, si yo quiero alcanzar un poco más de paz en mi corazón, yo tengo que de alguna manera relacionarme con este Dios que es el Rey de la Paz.
que es el que tiene ese poder para cambiar el corazón nuestro. Pero a veces tenemos, como decimos ese refrán, tenemos que darnos duros contra el suelo para saber que duele. Entonces ahí es donde nos levantamos, entonces quizá cojeando un poquito, entonces digo, Señor, me han hablado de ti, yo he escuchado de ti, yo necesito de ti. Y al igual que le pasó al pueblo de Israel, que en su momento dado muchas veces, después de mucho fracaso, de mucho sufrimiento, de muchas batallas, de guerra, entonces se acordaban del Señor. Y el Señor naturalmente les mandaba a sus profetas y también les señalaba las cosas malas. Entonces, pero aún así se endurecían en su corazón. ¿Qué es lo que se encontró Jesús? Decía, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Hablando sobre el pueblo de Israel cuando él estaba entre los hombres. Entonces el Señor nos, en cierta medida, esa palabra eterna de Dios que no solamente era para el israelita, es para todo hombre de todo tiempo, porque la palabra de Dios es eterna y no, las circunstancias varían, pero en esencia las verdades son las mismas. Las situaciones son las mismas que se repiten. El Señor nos dice que escuchemos su voz y que hagamos caso a su voz, porque verdaderamente no encontraremos paz, sosiego, felicidad, y no tendremos una esperanza que nos dé un propósito firme para luchar hacia adelante, sino la que nos ofrece. ¿A quién iremos, Señor? Decía Pedro, tú tienes palabra de vida eterna. Y esa vida eterna se va realizando ya desde aquí. La eternidad es algo que existe y existirá. Es cuestión de, como te metes en una línea de tráfico. El tráfico está constantemente moviéndose y tú entras y ocupas tu lugar y sabes que te lleva a un sitio. Esa palabra de Dios, esa palabra de vida eterna es como ese carril que cogemos que nos conduce por los caminos de Dios a la eternidad que Dios nos ofrece. Entonces a veces tenemos que hacer un alto, y aun cuando vamos y estamos en la iglesia y leemos la palabra y qué sé yo, pero por alguna razón siempre nos recordamos el pasado y a veces añoramos cosas que nos hicieron sufrir. El Señor nos dice, ya eso no tiene importancia, lo que tiene importancia ahora es que estás conmigo, lo que tiene importancia ahora es la decisión que has hecho, lo que tiene importancia es que yo te amo y que si tú aprendes a amarme a mí, vas a sentir la felicidad que solamente yo te puedo dar. Es una realidad. Había un pequeño resto en el pueblo de Israel que tenía y esperaba, pero era un pequeño resto. La gran mayoría, inclusive se paganizaron. Y las consecuencias fueron que inclusive los fueron llevados como esclavos por una nación poderosa, la nación de Babilonia. Eventualmente sufrió unas consecuencias bien graves por no escuchar la voz de Dios, por no hacer caso a Dios, por no meditar el mensaje que Dios tenía para ellos, para que pudieran entonces enderezar sus caminos. Y a veces nosotros nos encontramos un poquito desterrados y con sufrimientos y situaciones difíciles porque no hemos meditado, no hemos escuchado como ese pequeño resto. Y tenemos a Jesús que nos explica, que tiene su propia y sencilla explicación. Dice, ha sido Él, con el dedo de Dios, con el poder de Dios, el que es contrario de Satanás, el que echa a los demonios y es el que tiene poder para liberarnos de los demonios. Yo unas cuantas veces he hablado sobre los demonios aquí y a veces es algún tema que nadie quiere escuchar, ni los mismos sacerdotes quieren hablar de ello a veces. Pero el demonio es una realidad. No solamente es el demonio, como dice en el Evangelio, mi nombre es Legión porque somos muchos, y son muchos. Y constantemente nos azotan, nos meten pensamientos, nos presentan situaciones, usan personas que muchas veces nos incitan y tenemos que estar muy alerta. Tenemos que estar muy alerta para que entonces podamos mantenernos firmes en la palabra, firmes en los propósitos que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, y no dejar que el demonio entre en nuestras vidas, porque nos inspira
y nos inspira profundamente, o nos lleva hacia atrás en recuerdos, situaciones concretas, experiencias vividas, y todo eso, mucho más que hacernos bien, nos hace daño, porque entonces como que dejamos a Dios a un lado, poquito, y volvemos otra vez a recordar cosas que nada tiene que ver con nuestra salvación. Tenemos que mirar hacia adelante y caminar firme en el Señor. Entonces, el mismo Jesús nos revela que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Si el reino de Dios ha llegado a nosotros, con mayor razón el demonio nos va a atacar más fuerte, porque la batalla entre la luz y las tinieblas es constante. Entonces, a medida que nos vamos acercando más a Dios, más acecha el demonio, porque nos quiere que nosotros nos desviemos del camino. Jesús nos anuncia que está dispuesto a reinar con nosotros y que está dispuesto a reinar en nuestro corazón, nos dice el Señor. Y si Él está reinando con nosotros y está en nuestro corazón, difícilmente los poderes de la tiniebla puedan perturbar nuestra fe, puedan desviarnos del camino, puedan hacernos caer. Pero es como ese ancla muchas veces que cuando pones el bote en la orilla, en el mar, o lo llevas al puerto, ¿no? Que si no lo fijas bien firme en el ancla, las olas se la llevan. Y el demonio es como esas olas que muchas veces nos mueven y nos mueven y nos mueven y a veces nos llevan. Y cuando miramos hacia atrás, Señor, ¿por qué camino me he metido yo? Y a veces tenemos que volver avergonzados, con la cabeza baja, de rodillas, perdóname, Señor, porque en lugar de confiar en ti me dejé ir por estas influencias que cuando creía que estaba más seguro, fue como cuando más fácil, más ligero, me fui separando de ti. No permitas, Señor, no lo permitas. Y lo maravilloso del Señor es que siempre está como un Padre con las manos extendidas para recibirnos. Y Él siempre está dispuesto a combatir con nosotros y por nosotros los demonios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos decir que Cristo es Rey. Pero decía que su reino no es de este mundo. Entonces, si su reino es de este mundo, ¿cómo Cristo es Rey en tu vida? Porque nosotros tampoco somos de este mundo. Cuando Cristo nos llamó, cuando hemos recibido la gracia de Dios, cuando el Espíritu Santo se ha derramado en nosotros, como nos dice San Pedro y lo dice San Pablo también, nos convertimos en ciudadanos del infinito. Eso lo dice San Pedro lo dice claramente. Y si somos ciudadanos del infinito, entonces vamos peregrinando hacia el infinito. Entonces ya no debe ser el mundo el que nos controle y nos someta, y los poderes del mal que están en este mundo, sino ese Espíritu de Dios, el amor de Dios, la palabra de Dios, que es como una antorcha que nos va iluminando el camino. Entonces dejemos que el Señor nos lleve por esos caminos que son de justicia, de paz, de la verdad, de fraternidad, de amor y de felicidad. Es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Entonces démosle gracias al Señor por su palabra, démosle gracias al Señor por la esperanza que tenemos. Y sigamos firmes. Que Dios los bendiga. Presentemos al Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones.
Para que, anunciando la gracia del Señor, los cristianos nos comprometamos en la transformación de nuestra sociedad, oremos. Hagamos, óyenos. Para que la ley del amor sea la norma de nuestras vidas y para que como iglesia nunca traicionemos el evangelio de la vida, el amor y la paz. Oremos. Rogamos, óyenos. Para que en todo el mundo se respeten los derechos humanos y todos gocen de salud, educación, vivienda y trabajo digno, oremos. Roguemos, óyenos. Para que cuantos viven angustiados por el peso del pecado, descubran que Jesús tiene palabras de vida eterna y que los quiere salvar, oremos. Te lo rogamos, óyenos. Para que Jesucristo crucificado dé sentido al dolor de los enfermos, los marginados y excluidos de la sociedad, oremos. Te lo rogamos, óyenos. Para que Jesucristo crucificado y ahora resucitado haga de nuestras vidas templos vivos de su gracia salvadora, oremos. Te lo rogamos, óyenos. Pedimos por el eterno descanso de Jusina Jiménez, oremos. Te lo rogamos, óyenos. Acepta, Señor, nuestras oraciones y danos tu gracia para construir con ilusión la civilización del amor y el reino de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, confiadamente al Padre con las palabras que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Mis queridos hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar en la cena del Señor. Digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Omití el saludo de la paz. Ahora, con un gesto fraternal, nos damos todos mutuamente el saludo de la paz. Tarde, pero llegó. Cuerpo de Cristo. Amén. Mi llorar, mi gozo y mi dolor. Ven y lléname de ti, tu fuego hazme sentir, envuélveme en tu amor. Fortaléceme, ilumíname. Señor mi Dios, Señor, quiero servirte, Señor, aquí estoy, mi vida hoy te entrego, mi corazón. A seguir, María dijo sí, contigo siempre fiel. Hoy postrado ante tus pies, te doy mi pequeñez, como ella quiero ser. Fortaléceme, ilumíname. En tu nombre envíame, Señor mi Dios. Señor, quiero servirte, Señor, aquí estoy. Mi vida hoy te entrego.
a mi llorar, mi gozo y mi dolor. Ven y lléname de ti, tu fuego hazme sentir, envuélveme en tu amor. Fortaléceme, ilumíname, en tu nombre envíame, Señor mi Dios. Señor, quiero servirte, Señor, aquí estoy. Mi vida. Oremos. Que la fuerza de tu Espíritu vigorice, Señor, todo nuestro ser, para que podamos participar plenamente de la salvación, cuya prenda hemos recibido en esta celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz.